Dios le bendiga, amados hermanos, amigos. Deseo que estén pasando una bonita tarde-noche que el Señor nos regala. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta enseñanza que el Señor por su misericordia puso en mi corazón preparar y compartir entre hermanos para edificarnos en la palabra y el crecimiento espiritual. Hoy vamos a ver un tema muy importante para lo que es nuestra fe, nuestra doctrina. El tema de hoy es: ¿era necesario que Cristo muriera en la cruz? Y la referencia bíblica que vamos a estar analizando es Hebreos 9, del 13 al 14. Así que nos pueden ir siguiendo ahí con sus Biblias en los diferentes formatos que la tengan, impresa, digital. Pero es bueno ahí que sigan con sus Biblias para que estemos en el mismo espíritu y analizando todo lo que se va a impartir en esta enseñanza. Repito, ¿era necesario que Cristo muriera en la cruz? Hebreos 9, del 13 al 14. Así dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Vamos a orar para poner esta enseñanza en las manos del Señor. Padre Santo, poderoso Dios, a ti venimos, Señor, con un corazón contrito y humillado, Padre Santo, para que tú nos hables, nos instruyas, Señor, a nuestros corazones, Señor. Que esta enseñanza, amado Dios del cielo, Señor, transforme nuestras vidas, nos instruya cada vez más, Señor, en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, Señor, y fortalecer cada vez más nuestra fe en ti, Santísimo Dios del cielo, Señor. Quita, remueve todo aquello, amado Dios del cielo, que se levante y que intente, Padre Santo, Señor, importunar, Señor. Toma el control total y absoluto, amado Dios, Señor, de esta enseñanza. Háblanos a nuestras vidas, Señor. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para recibir esta palabra, amado Dios, Señor, en nuestro ser, y que germine, Padre Santo, Señor, al 101%, amado Dios, Señor. Ponerla por obra en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar cristiano, Señor. Que sea ella, Señor, y nos guíe los pasos, Señor, hacia la vida eterna, Santísimo Dios. Te lo pedimos, amado Dios del cielo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo de la gloria. Amén y amén. Vamos primero a empezar como introducción
Vamos a empezar formulando una pregunta. ¿Cuál fue la causa última que llevó a Cristo a venir a la tierra y morir por nuestros pecados? Primero debemos aclarar que Dios no tenía ninguna necesidad u obligación para salvar a los seres humanos. Dios no perdonó a los ángeles caídos. En 2 de Pedro 2:4, ahí vemos que, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a pasiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios en su perfecta justicia podía habernos dejado en nuestros pecados en espera del juicio. La expiación no era de absoluta necesidad para la humanidad caída. Pero para tener esta respuesta tenemos que remitirnos al carácter mismo de Dios. En las Escrituras apunta a dos cosas: al amor y a su justicia. Su amor, su bondad, su misericordia lo vemos en el pasaje tan ya conocido por todos los que estamos en la fe, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En cuanto a su justicia, lo vemos en Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces aquí vemos la manifestación de su amor y su justicia. Dios es justo, es recto. Aborrece la maldad, pues como Él puede perdonar al pecador si su justicia demanda satisfacción. Entonces Dios en su justicia condena al mundo caído y a su pueblo. En su amor, Dios se encarna en hombre en el nacimiento de Jesús y toma el lugar de su pueblo. Se le imputa sobre él todo el pecado de su pueblo y absorbe toda la ira de Dios por el castigo de nuestros pecados y limpiarnos por su sangre preciosa de todo pecado. Lo que Cristo sufrió en esas 3 horas bajo la ira de Dios en la cruz estaba recibiendo el castigo de nuestro pecado. Y cuando Cristo murió, su justicia fue satisfecha. Ahora Él puede perdonar a todo su pueblo, pues Dios ha satisfecho las demandas de su justicia. Y por medio de la fe, todo aquel que cree en su nombre recibe la justicia de Dios en Cristo Jesús. Vamos ahora a entrar a analizar el pasaje que hoy nos corresponde. Vamos a primero empezar por el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre. Aquí vemos en el Antiguo Testamento las ofrendas que
Dios exigió al pueblo de Israel por el pecado. Los sacrificios del Antiguo Testamento señalaban a Cristo, pero ellos por sí mismos no podían limpiar el pecado internamente del pueblo. Solamente era un ritual para cubrir la conciencia del pecado, pero no se limpiaba totalmente. David oró en el Salmo 51:7. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Solo Cristo pudo hacerlo a través de su sacrificio propiciatorio vicario en la cruz. De la ordenanza a Moisés que se ofreciera sacrificio en ofrenda por el pecado del pueblo, que solo, como dije anteriormente, lo cubría, pero no lo limpiaba de forma definitiva. Había que estarlo haciendo con cierta regularidad para que el pueblo hebreo fuera limpiando la conciencia y la culpa de su pecado de una forma cubierta. Se ofrecía matar un becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y se rociaba con sangre, derramándola sobre todo el pie del altar. Además, toda la grosura, los intestinos, lo que eran las vísceras, se quemaba sobre el altar. A su vez, la carne del becerro, su piel y demás cosas se quemaban fuera del campamento en ofrenda al pecado. La sangre de un carnero se rociaba en el altar, y una vez que se ponía en la mano, en la cabeza del animal, esto simbolizaba transferir el pecado al animal. Entonces, esto era algo que señalaba el sacrificio de Cristo. Vamos a verlo más en Levítico 4:3-7. Levítico 4:3-7. Vamos a... Aquí lo explica con mucho más claridad. Si el sacerdote ungido pecare según el pueblo, el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pueblo que habrá cometido, su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo desgollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote con su dedo en la sangre y rociará en aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. El sacerdote pondrá esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. El sacerdote no estaba exento de pecar. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo, el sacerdote ideal que se ofreció a sí mismo sin mancha ni contaminación. El sacerdote traía la sangre dentro del tabernáculo y rociaba sobre el altar del incienso situado justo al frente del velo
que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En contraste, nuestro Señor amado, Cristo, ofreció su sacrificio detrás del velo, en la presencia misma de Dios. Él rociaba con la sangre 7 veces al frente del velo del santuario y aseguraba la relación de Dios con el ofensor. Al poner algo de sangre en los cuernos del altar, entonces esto era destinado en el lugar de oración, que implicaba restaurar la comunión del que está ofreciendo el pecado a la comunión con Dios, el privilegio que le daba entonces acceso a la adoración. Nuestra aceptación por parte de Dios es nuestra adoración dirigida hacia Él, que depende de la sangre de nuestro Señor amado. El resto de la sangre derramada al pie del altar de bronce, el del holocausto, esto satisfacía la conciencia del pecador y removía por complejo la culpa. En ese momento, este era un remedio para la convicción de pecado y un único remedio que podría satisfacer en ese momento la mente y el corazón del pecador. Vayamos a Hebreos 10, 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. Hebreos 10, 11 y 12. Vayamos ahora. Entonces, toda esta ordenanza que se le daba al pueblo, que Dios le dio a Moisés para que se ejecutara toda esta ofrenda de pecado, simbolizaba la obra redentora de Cristo por venir. Todo eso era un simbolismo escatológico de lo que estaba por venir. Y daba la esperanza, la certeza que era una sola vez y por siempre iban a ser limpiados nuestros pecados, y el Señor lo hizo en su encarnación. Vamos ahora a ver en el versículo 14, la primera parte. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dios, la sangre de Cristo. Dios ofrece una limpieza redentora en la encarnación y la muerte de nuestro Señor amado Jesucristo, por remedio para el pecado de los hombres, desde la eternidad pasada, antes que el hombre pecara. Y así que desde la eternidad pasada ya había un acuerdo, un pacto entre Dios y nuestro amado Señor Jesucristo como mediador para que fuera nuestro Redentor. Era una causa sorprendente para la humanidad, el gozo y la adoración. La sangre
de Cristo es suficiente para salvar al más grande de los pecadores. Sus pecados son borrados por su sangre preciosa. Pues la sangre de una persona tan grande como el Hijo de Dios es poderosa para limpiarnos de toda iniquidad. Por tanto, es incapaz otro ser creado que su sangre nos limpie de pecado. Solo el Hijo de Dios, que es santo, 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 no fue creado, infinito y capaz y eterno. Hay tres cosas involucradas en la limpieza de los pecados por la sangre del Señor derramada en la cruz. Primero vamos a ver la sustitución. Él tomó nuestro lugar, se sometió a nuestras maldiciones para impartirnos sus bendiciones. Sostuvo la intensidad de la ira de Dios descargada sobre él en el madero, que nosotros era lo que nos merecíamos, ese castigo, para transferirnos su gracia que había comprado. Se le transfirió a nosotros sus pecados, el cual él era libre de ellos. Como si él fuera culpable, para que la justicia en la cual estamos destinados pudiera ser transferida a nosotros. Quiere decir, nuestros pecados fueron imputados en el Señor Jesucristo y su justicia fue imputada a nosotros. Él ocupó ese lugar. Nosotros éramos los culpables, éramos los merecedores de ese castigo. Sin embargo, por su gracia, por ese favor inmerecido, Él ocupó el lugar que nosotros merecíamos estar. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí vemos clara la palabra, es ese sacrificio que él hizo por los elegidos. Dios mío, exclamó Cristo, ¿por qué me has desamparado? Este dolor cumplió el acuerdo mutuo y comparto entre Dios y Cristo desde la eternidad. El pecado de los elegidos han sido impuestos sobre Cristo. Vamos a ver otro punto. La imputación. Otro punto que se involucra en la limpieza por la sangre de Cristo. Dios cuenta la injusticia del impío en la cuenta de Cristo. Y la justicia de Cristo la pone a cuenta del pecador impío. O sea que no somos justos delante de Dios por nuestras propias obras, sino por las propias obras de nuestro Señor amado, Cristo de la gloria. Imputada. Así que tampoco Cristo fue pecado por su propia culpa, sino una culpa imputada. Así la justicia de Cristo es comunicada a nosotros. Asimismo, nuestro pecado es comunicado a Cristo. Así que hubo una imputación de culpa, de pecado, en esa obra redentora por la sangre de Cristo. La justicia inherente a Él, pero imputada a nosotros. El pecado inherente a nosotros, imputado a Él, a Cristo.
¿Cuál es el medio, el canal por el cual, el conducto, por el cual se transfiere esa imputación hacia nosotros? Solamente por la fe en la sangre preciosa redentora de nuestro Señor amado derramada en la cruz, es que se recibe esa justicia, es que se recibe esa limpieza de pecado, es que se recibe ese perdón del pecado. Entonces es la fe por el cual nosotros abrazamos esa justicia y esa limpieza del pecado por la sangre de Cristo, que a su vez es don de Dios, es obra sobrenatural de Dios que hace en el corazón del pecador para que entonces responder con fe por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, cuando Dios pone ese don de fe y nosotros responder y entonces recibir toda esa transferencia de limpieza, de pureza que Cristo nos da por su sangre derramada en la cruz. Otro punto que se evidencia en la sangre de Cristo es la justificación. Es el perdón de pecado y un derecho a la vida eterna. La expiación completa de la sangre de Cristo y obediencia perfecta a la ley satisface completamente la justicia ofendida de Dios. Esta obediencia doble proporciona la justificación plena que el pecador recibe por la fe. Dios nos tenía bajo fianza y Cristo anuló esa deuda, pagó el rescate evidente a ella y anuló esa fianza. Por lo tanto, en ese momento somos declarados justos ante Dios. Somos declarados santos ante Dios. Por la fe, Él nos justifica. En Colosenses 2, del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con Él, perdonados todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en el medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La obediencia de Cristo a la ley es la base del derecho de los pecadores a la vida eterna. Fue solo Cristo el que guardó y nunca la rompió y soportó su castigo por nosotros. No por sí mismo. Él llevó, fue también el Espíritu Santo que siempre estuvo en el Señor amado, capacitándolo en esa obra redentora, lo fue empoderando en su naturaleza humana, lo fue santificando y entonces también tuvo ese apoyo, esa interferencia sobrenatural del Espíritu Santo que estaba obrando en el Señor Jesucristo. Fue solo Cristo el que guardó y nunca rompió y soportó el castigo por nosotros. La virtud de su obediencia perfecta debe ser transferida a nosotros, la cual no puede ser posible de otro modo que si no es por la fe, al ser nosotros uno con Cristo en el cuerpo que Él
nos reconcilió con el Padre. Entonces, la otra parte del versículo, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí vemos la fe en la sangre de Cristo. Por la fe en la sangre de Cristo es recibida y rociada sobre la conciencia del creyente por el Espíritu de Dios. Este acto de fe, el pecador ahora está dispuesto a recibir a Cristo. Dios nos adopta como sus hijos, pues hemos recibido el perdón del pecado, dándonos el valor infinito de la sangre expiatoria de nuestro Señor. Ningún pecado puede imponerse a la recepción de la misericordia extendida al pecador por la fe. Quiere decir que la sangre de Cristo es poderosa para limpiar cualquier tipo de pecado, por muy horrendo que sea, amigo. La sangre de Cristo te limpia de toda maldad, te limpia de iniquidad. No podemos pensar, ay, mi pecado no es perdonable. Mi pecado, he cometido cosas horribles. He cometido cosas que no tienen perdón, pero la sangre de Cristo es poderosa, es divina para limpiar todo pecado, amado amigo. Así que no sea un impedimento, que no sea una manipulación del enemigo, como diciendo, no, tu pecado es imperdonable, tu pecado has hecho muchas cosas malas, no tienes perdón. Eso es mentira del enemigo. La sangre de Cristo, por la fe, y el arrepentimiento tiene poder, es grande, es poderosa, es eterna y es divina para limpiar el pecado. Amados amigos, la fe de Cristo es mucho más que una respuesta emocional, sentimental, emotiva por un hecho histórico, por ver el sufrimiento, una compasión natural humana. Eso en sí no es una fe que salva. Al ver una película, a escuchar esa historia y conmovernos, eso no es una fe que salva, no es una fe salvadora. La fe que salva ve el significado, la intención, el designio de Cristo en su sufrimiento para redimirnos de la esclavitud del pecado, que es muerte, y del infierno, condenación eterna. Para ello lo destruyó, lo mató, lo crucificó. Esa es la confianza, amado amigo, plena de que nuestros pecados fueron limpiados por la sangre del Cordero, que se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Cristo siempre fue 100% Dios, 100% hombre. Esa unión hipostática que Él siempre mantuvo aquí en su ministerio terrenal. Y esa resurrección gloriosa al tercer día garantiza nuestra justificación, porque fuimos sellados con el espíritu de la conciencia, quedan limpias. Entonces estamos listos para caminar en buenas obras. Quiere decir que la resurrección garantiza que realmente hemos sido justificados por la fe. ¿Entiende? Entonces ya nos da la capacidad para caminar en buenas obras de la fe. No hacemos buenas obras para agradar a Dios en el sentido de buscar
la salvación, sino que hacemos buenas obras porque ya somos salvos. Hacemos buenas obras porque ya hemos sido justificados, ya hemos nacido de nuevo, ya somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, hacemos buenas obras para manifestar nuestra fe, para manifestar que nuestra fe es verdadera. Entonces, si somos salvos por obra, pero por la obra de nuestro Señor amado, Cristo de la gloria, por sus obras es que somos nosotros salvos. Amén. Entonces, la sangre de Cristo nos santifica. Solo fue derramada para la justificación, sino también fue derramada para la santificación. Se aplica en la limpieza de la culpa y una limpieza de la contaminación interna para purificar nuestras almas. Pues en Cristo nos limpia tanto de la culpa, pues es nuestra justicia, y también de la contaminación, porque es nuestra justificación. En 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En Cristo se cumplen ambas promesas, que nos justifica eternamente y nos santifica eternamente por sus méritos en aquel único, completo, total, divino sacrificio. La santificación del creyente es aplicada en el momento de la regeneración, en el momento de la conversión, cuando somos sellados con el Espíritu Santo. Es un proceso progresivamente perfeccionado en el crecimiento espiritual. Morimos juntamente con Cristo en la cruz. De esta manera mortificamos el pecado. Ese poder es mortificado en nuestra vida. Entonces es una lucha interna entre la nueva naturaleza del Espíritu Santo que hemos recibido en el momento de la regeneración y la naturaleza pecaminosa que aún está en nosotros, y es una lucha constante que tenemos. Tenemos que llevar una vida de confesión, de arrepentimiento del pecado, pues el pecado ya en nosotros se odia, se siente una tristeza muy profunda en el momento que ofendemos la santidad de Dios. Entonces buscamos una plenitud del Espíritu Santo, ¿entiende? Para podernos capacitar con esas herramientas espirituales y divinas que Él nos da en esa lucha que tenemos. Y entonces empezamos a evidenciar los frutos del Espíritu Santo en esa lucha, en esa mortificación del pecado, en ese encuentro que tenemos interno, esa batalla interna. Pero se impone en un verdadero cristiano, en un verdadero hijo de Dios, se impone la naturaleza del Espíritu Santo que está en nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces empezamos a desarrollar evidencias de los frutos del Espíritu Santo. Empezamos a desarrollar evidencia de las buenaventuranzas que el Señor hace mención en el Sermón del Monte. Son evidencias de una conversión genuina. Son evidencias y son testes que tenemos que hacernos para saber qué tanto estamos en nuestra conversión, qué tanto vemos el carácter interno renovado, nuestra mente renovada en la mente de Cristo. También nuestra fe va evidenciando como
es parte también del proceso de la santificación, las buenas obras de la fe. Entonces, Él nos eligió antes de la fundación del mundo y nos eligió para que hacer buenas obras de las cuales ya Él tenía predestinada para nosotros. Entonces, una fe sin obra es muerta. Una fe debe de evidenciar esas buenas obras, ¿ok? No confundir que, como dije hace un momento, no confundir hacer buenas obras para ganar el favor de Dios en cuanto a la salvación, porque la salvación es totalmente, 100% es obra de Dios. Entonces, nosotros no tenemos nada con qué decir, no, la salvación es obra mía. Yo decido cuando salvo. Yo decido, no, es Dios con su poder. Él da el querer como el hacer. Y Él cuando pone su Santo Espíritu en nosotros, no hay resistencia. No hay resistencia a ese llamado que nos da. Entonces, hermano, ya para concluir, ¿qué tenemos que gozarnos? Es de la victoria a través de la sangre de Cristo. La victoria que tenemos los creyentes, los redimidos en el Señor, y la victoria que también pueden tener todos aquellos que vengan a los pies de Cristo. Nuestros pecados son borrados por Dios, ya no son recordados en forma de una sentencia judicial legal en contra del pecador. Aunque la naturaleza pecaminosa no desaparece totalmente, pero el poder del pecado es atacado, es mortificado con más fuerza y con más poder. ¿Entiende? Ya no hay culpa para los que estamos en Cristo de Jesús, porque hemos sido justificados. La sentencia de la ley es revocada. El derecho a condenar es removido. El pecado ya no es imputado en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos cargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:19. Amados hermanos, regocijaos en Cristo Jesús. Él bebió todo el cáliz de la copa de la ira de Dios en nuestro lugar. Recibamos este sacrificio sustitutivo de nuestro Señor. Vivamos por la fe, honrándolo, porque ese sacrificio, Señor, no fue en vano, sino que todo un ejército de cristianos se levantan en su nombre. No hay temor, no hay muerte, no hay infierno, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pues nos hizo nuevas criaturas en Él. Y usted, amigo, también puede regocijarse en esa victoria si viene con un corazón contrito y humillado, arrepentido y con esa fe salvadora en nuestro Señor amado. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre nos santificó. Hebreos 10:14. Su ofrenda fue, aunque una sola vez, fue perfecta, fue divina, fue total. No hay necesidad de volverla a hacer. Eso es completo. Por eso que Él dijo, consumado es desde el estai. Ya no hay nada que pagar, no hay nada más que hacer. El sacrificio ya quedó, es absoluto, es para siempre, es eterno lo que Él hizo en la cruz.
Pero no quiere decir que la sangre de Cristo nos limpia perfectamente en el aquí y el ahora, en esta carne, en este tabernáculo que estamos de carne, que aún estamos aquí, sino que ahora toda conciencia del pecado y los estímulos pecaminosos que aún sobreviven, aunque débiles en nosotros, tenemos que luchar contra él. Los creyentes debemos llevar una vida de arrepentimiento, una lucha tenaz en mortificar el pecado. No va tener estar siempre equipado con las armas de la fe para luchar, porque el enemigo está siempre al acecho. Nuestra carne pecaminosa aún se revela contra la nueva naturaleza que hemos recibido del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Pero por la lectura de la palabra, pero por la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con el Señor Jesucristo, una vida consagrada de oración, o el ayuno, el arrepentimiento, eso va fortaleciendo la naturaleza. Y entonces la carne va siendo cada vez más subordinada a la obediencia en Cristo Jesús. Vivamos intensamente el gozo celestial a través de la sangre de nuestro Señor amado. Es la esperanza viva que por su abundante gracia y su justicia reinaremos en vida. Seamos reyes en el cielo en la glorificación. La sangre de Cristo que rasgó el velo y hace una senda hacia el lugar santísimo, amados amigos. Es decir, el reino de los cielos. Sin esta sangre no hubiese acceso a Dios. Es solo por la sangre de Cristo que el cielo se abre a nuestras oraciones y el cielo se abre a las personas. Esta sangre es el elemento clave que abre el cielo y deja entrar a las almas de los redimidos por la fe. Entonces es lo que tenemos que gozarnos en eso. Ya Dios, Cristo murió por nosotros, satisfació, fue la satisfacción de las demandas de la justicia de Dios. Por tanto, ya no hay condenación para todos aquellos que estamos en el Señor amado. Por eso, amados amigos, usted tiene también acceso. Si ora pidiendo que ese sacrificio de Cristo sea para usted, que usted lo necesita, que usted está motivado y lo quiere con toda intensidad, es porque usted es un elegido, es porque ya el Espíritu Santo está obrando en su corazón a través de este llamamiento, a través de esta palabra. Ya el Espíritu Santo está haciendo su obra redentora en su corazón y es lo que se da esa regeneración a los pies en el Señor. Amado amigo, entonces el momento es hoy, el ahora, ¿ok? Porque mañana no se sabe qué pase, ¿entiende? Entonces, esta palabra, atesorémonos, nosotros que también andamos en la fe, atesoremos, porque a veces no le damos, vemos muy a la ligera el sacrificio de nuestro Señor amado. Vemos muy superficial esta obra redentora. No le damos a veces tenemos que sentir más y profundizar más en toda la transferencia de gracia, de bendiciones, de justicia, de limpieza de pecado, de santificación, de purificación que recibimos a través de la sangre redentora de nuestro Señor amado Cristo de la gloria. Y eso es algo que tenemos que atesorar y es el camino al cielo para estar con Él por toda una eternidad reinando con el Señor en el cielo. Entonces, amados amigos, la sangre de Cristo tiene poder y un poder sobrenatural, un poder que no es el poder que da esta tierra, un poder que viene de lo eterno, un poder que viene de lo divino,
un poder que es sobrenatural, omnipotente, como es nuestro Señor amado Cristo de la gloria, capaz de convertir y transformar corazones de piedra para poner corazones de carne en nuestros amados hermanos que vengan a la fe. Entonces, todo aquel está abierto, el tabernáculo, está abierto la invitación para que recibamos este sacrificio y esta sangre preciosa. Vamos a orar para terminar esta enseñanza. Gracias, Señor poderoso Dios. Gracias, mi Dios, por tu palabra, por lo que has puesto en nuestros corazones, Señor. Gracias. Te lo pedimos, Señor, que todo aquel, Señor, que se haya expuesto, Señor, a esta palabra tuya, Señor, sea transformado, que toque alma, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra nunca regresa vacía, que cumple el propósito por el cual fue enviada, Señor. Te lo pedimos, Señor, con todo el corazón, con toda fe, Santísimo Dios del cielo, Señor. Si hay algún hermano, Señor, algún amigo, alguna persona, Señor, que esté enferma, que esté padeciendo, Señor, seas tú, mi Dios, Santísimo Dios amado, Señor, trayendo ese consuelo, esa sanación, Señor, esa milagro, Señor, a sus vidas, Padre Santo, Señor, que solo tú eres capaz de hacer, poderoso Dios, y dejar avergonzados, Señor, a todos aquellos, Señor, que piensen, Padre amado, Señor, que no hay remedio, Padre Santo, Señor. Tú, Señor, avergüenza, Señor, a todo aquel, Señor, que no tiene confianza en ti, Señor amado, Dios del cielo, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor. Gracias, mi Dios, por esta palabra, amado Dios, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Esto ha sido todo por esta enseñanza. Entonces, bueno, nos veremos en una próxima. Que Dios le bendiga y que la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Aleluya.